Programación de salidas digitales. El uso de los pines de propósito general como salidas digitales es una de las funciones más empleadas en la programación de microcontroladores, ya que permite controlar diversos componentes como LED, resistencias calefactoras y motores de corriente directa o alterna. Para ejemplificar el uso de estas salidas, controlaremos el apagado y encendido de un LED. Para ello, sigue estos pasos. Identifica un pin del microcontrolador que pueda ser utilizado como salida digital y conéctalo a una de las terminales con una resistencia de 330 ohms con ayuda de un protoboard y jumpers. Conecta la otra terminal de la resistencia a la terminal positiva o ánodo de un LED. Normalmente es la terminal más larga o la contraria al lado plano del LED. Después conecta el cátodo o terminal negativa a la referencia o tierra de la protoboard. Posteriormente, acopla las tierras o referencias del microcontrolador y la protoboard conectando un pin de referencia o tierra del microcontrolador a la referencia o tierra de la protoboard. Para programar una salida digital, sigue estos pasos. Dirígete a la interfaz de desarrollo y escribe espacio y asigna un nombre al pin que elegiste para el circuito. Por ejemplo, LED-1. Da otro espacio y escribe el número o nombre del pin que elegiste. De esta forma se podrá hacer referencia al pin 30 como LED-1 en todo el programa. Después, en la función voidSetup, teclea pin mode. Abre un paréntesis, escribe el nuevo nombre del pin que elegiste, seguido de una coma, un espacio y la palabra output para indicar que será una salida digital. Cierra el paréntesis y finaliza la instrucción con punto y coma. De esta forma, el pin estará definido como salida digital. Posteriormente, dirígete a la función void loop y teclea digital write. Abre un paréntesis, escribe LED-1, seguido de una coma, un espacio y la palabra high. Cierra el paréntesis y finaliza la instrucción con punto y coma. Con esta instrucción se asigna un alto o uno lógico a la salida, lo que hará encender el LED. A continuación, usa la instrucción delay para retrasar la ejecución del código y que el LED dure un segundo encendido antes de continuar. Usa nuevamente la función digitalWrite sustituyendo la palabra high por low para asignar un bajo o cero lógico a la salida. Utiliza nuevamente la función delay para programar otro retardo de un segundo. Conecta el microcontrolador a la computadora y revisa que la placa y el puerto COM seleccionados en el menú de herramientas sean correctos. Carga el programa al microcontrolador y verifica su funcionamiento. Deberás observar cómo el LED enciende un segundo, se apaga otro y repite las acciones indefinidamente. Lectura de señales digitales. Con la lectura de señales digitales podemos conocer el estado de botones, interruptores e incluso establecer comunicación con otros dispositivos. Para ejemplificar el uso de estas entradas, usaremos un botón pulsador para controlar el apagado y encendido de un LED. Para ello, sigue estos pasos. Arma el siguiente circuito como se indica. Conecta una terminal de una resistencia de 10 kiloohms a la línea de alimentación de color rojo de la protoboard. En la otra terminal de la resistencia conecta un pin de un botón pulsador. Después, identifica un pin del microcontrolador que pueda ser usado como entrada digital y conéctalo en el mismo nodo del punto anterior. Ahora, conecta la terminal restante del botón pulsador a la línea de referencia de la protoboard, indicada de color azul. Posteriormente, acopla la referencia de la protoboard y la del microcontrolador. Conecta el pin del voltaje de alimentación del microcontrolador a la línea roja de la protoboard. Adicionalmente, realiza el circuito necesario para controlar un LED y conéctalo a un pin como salida digital. Para leer una señal digital, dirígete a la interfaz de desarrollo y define dos etiquetas, una para la entrada digital que será el botón y otra para la salida que será el LED.
También define dos variables de tipo booleano para almacenar los valores o estados lógicos tanto del LED como del botón, e inícialas en low. Dirígete a la función de void setup y utiliza la función pinMode para definir el pin del LED como salida y el pin del botón como entrada. Entonces pasa a la función void loop y crea un ciclo while como se muestra. Dentro del ciclo asigna el valor low a la variable valor-botón-1. Y ya que será la única instrucción dentro del ciclo, es posible omitir las llaves que engloban el ciclo sin problema. Posteriormente, crea una instrucción if como se muestra. Dentro de la instrucción if, cambia el valor de la variable valor-led-1 por su negado como se indica, y asigna ese valor a la salida digital con la función digitalWrite. Entonces, asigna el valor high a la variable valor-botón-1. Finalmente, conecta el microcontrolador a la computadora, carga el programa y verifica su funcionamiento. En este ejemplo, el LED deberá apagar y encender cada vez que se presiona el botón. Comunicación serial. La comunicación serial es un protocolo estandarizado que permite el intercambio de información entre dos o más dispositivos o equipos, transmitiendo bits de forma consecutiva. En un microcontrolador podemos encontrar más de un puerto de comunicación serial, por lo que éste podría establecer comunicación con varios dispositivos de forma simultánea. Existen dos casos en los que se utiliza la comunicación serial en un microcontrolador: para comunicarse con un ordenador usando el puerto USB, o para comunicarse con otro microcontrolador o dispositivo a través de los pines etiquetados como RX y TX del microcontrolador. Para utilizar la comunicación serial, sigue estos pasos. Dirígete a la interfaz de desarrollo y declara un arreglo de caracteres llamado input data con una longitud de 16 espacios. Después, en la función void setup, utiliza la instrucción serial.begin para configurar la comunicación serial. Entre paréntesis, escribe la velocidad a la que se realizará la transmisión de datos. Es importante que ambos dispositivos estén configurados a la misma velocidad, ya que puede interpretarse de diferente forma en caso de no ser así. La velocidad más recomendada son 9600 bits por segundo o baudios, pero también hay velocidades mucho más altas o más bajas según se requiera. Posteriormente, dirígete a la función void loop y dentro de una instrucción if, utiliza la función serial.available para saber si existe información para leer en el bus serial. Aplica la función delay para dar un retraso de 100 milisegundos y esperar a que se almacenen todos los caracteres en el bus serial. Posteriormente, inicializa una variable de tipo entero en 0. Esta funcionará como un contador para cada uno de los caracteres que leerá el programa. Utiliza una instrucción while para almacenar cada uno de los caracteres en el arreglo, recorriéndolo e incrementando el contador cada vez que se almacene un carácter. Después, imprime todo el arreglo con la función serial.println, escribiendo el arreglo como parámetro de la función. Posteriormente, utiliza un ciclo for para recorrer todo el arreglo y limpiar su contenido asignando un 0 en cada posición. Finalmente, conecta el microcontrolador a la computadora, carga el programa y verifica su funcionamiento. Deberás observar en el monitor serial cómo se imprime el texto que envías al microcontrolador. Uso de las resistencias de pull up y pull down. Existen dos configuraciones con resistencias que se emplean en el uso de interruptores, principalmente botones pulsadores. La más común es la configuración con una resistencia de pull-up, en la cual la señal de salida del botón pulsador permanece en alto o uno lógico mientras se encuentre sin pulsar, gracias a una resistencia conectada a la alimentación, y así cuando el botón se pulsa, puede cambiar su estado a bajo o cero lógico, manteniendo ambas terminales separadas por la resistencia. Por otro lado, está la configuración de pull-down,
que básicamente es lo contrario a la configuración del pull-up. En este caso, la señal de salida se mantiene en bajo o cero lógico gracias a una resistencia que se encuentra conectada a la referencia, y en el momento que se cierra el circuito por acción del interruptor, se hace el cambio de estado manteniendo las terminales separadas por una resistencia. En los microcontroladores es común encontrar diversos modelos que ya cuentan con esta configuración de forma interna, por lo que ya solo se debe programar el tipo de señal que se requiera. Para programar una resistencia de pull-up, sigue estos pasos. Identifica un pin que puedas usar como entrada digital y verifica en el pin map o bien en la hoja de datos del microcontrolador que cuente con resistencia de pull-up interna. Dirígete a la interfaz de desarrollo y asigna una etiqueta fácil de recordar para el pin que usarás con la instrucción. Declara e inicializa 3 variables como se indica, una booleana en false y 2 float en 0. Ahora, dirígete a la función de configuración o void setup y utiliza la función pinMode para configurar el pin con resistencia de pull-up. Configura la comunicación serial a 9600 baudios. A continuación, programa la función principal o void loop del sketch como se indica. Utiliza la instrucción milis para obtener el valor actual del tiempo en milisegundos que lleva el microcontrolador en ejecución y guarda ese valor en una de las variables de tipo float que creaste al inicio. Este será el tiempo inicial. Después, utiliza la función digitalRead dentro de los parámetros de una estructura de control while y dentro de esta asigna el valor true a la bandera que se creó al inicio. De esta forma se crea un ciclo en el que permanece el programa mientras el botón se encuentre presionado. A continuación, utiliza nuevamente la función milis para obtener el tiempo de ejecución y almacénalo en la otra variable de tipo float que se creó al inicio. Este será el tiempo final. Posteriormente, crea un if donde la condición flag sea igual a true y dentro de esta instrucción calcula la diferencia de tiempos en segundos como se muestra. Esta diferencia corresponde al tiempo que se mantuvo presionado el botón. Finalmente, imprime en el monitor el resultado y regresa las variables a sus valores originales antes de cerrar la instrucción if. Carga el programa al microcontrolador y pruébalo. En pantalla deberás observar un mensaje que indica cuánto tiempo permanece pulsado el botón.